Hola, un gran saludo y gracias por ver este video. Soy Gustavo Serna y voy a pasar a explicar cómo calcular una instalación comercial a partir de una plantilla de Excel. Se supone que la parte del manejo del esquema tridimensional y el resto de cosas ya son conocidos por usted. Si no los conoce, lo invito a que se meta a la descripción de este video, donde están los tutoriales que le enseñan cada uno de los parámetros para calcular una red de gas. Bien, antes que nada, entonces tenemos un encabezado que está en la parte superior izquierda, donde aparece el número de suscripción, la dirección del inmueble, la localidad, en fin, una serie de cosas que son las que usted necesita para el control interno de su empresa. Y también aparece, por ejemplo, número de consecutivo, tipo de trabajo, puede ser si es una reforma, si es una red nueva, en fin, bueno, ya eso es control interno suyo. Luego aparecen aquí una serie de cosas que son, aquí inclusive hay un código de colores que nos dice, por ejemplo, que las celdas que estén bordeadas son los datos que hay que ingresar. Por ejemplo, todos estos que tengo aquí son datos que se deben ingresar. Lo que no está bordeado no se deberá ingresar, sino que lo calcula la plantilla. Bien, aquí tenemos entonces consultar los datos. Aquí hay una serie de datos entonces acerca de diámetros. En diferentes regiones, de acuerdo a donde usted viva o trabaje, habrán diferentes diámetros de acuerdo al material. Yo presento 4 opciones, que son acero al carbón, cobre tipo L, tubería de P al P y polietileno. Bien, y aquí en la parte de encima pues están los diámetros comerciales de media, de 5 octavos, de 3 cuartos y de pulgada. Normalmente en ese tipo de diámetros es que se hacen este tipo de instalaciones comerciales. Aquí está, si quiere agregar la firma suya del responsable, en fin, bueno. Aquí aparecen una serie de datos que debemos ingresar, que son el poder calorífico inferior, porque para calcular este tipo de instalaciones se debe utilizar el poder calorífico inferior, la gravedad específica, la presión atmosférica del sitio y la presión de medición. Muy bien, entonces lo primero que hacemos es que ingresamos los valores de los tramos. Esto que tengo aquí se me está, todo esto es libre, ¿cierto? Usted le coloca los puntos, llamémoslo así, en los nodos del esquema tridimensional, de acuerdo a lo que usted considere. Por ejemplo, para este caso, en el ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo de dónde salen esos valores para que usted vaya a ir mirando. Ese cálculo que estoy haciendo corresponde con esto que tengo aquí, donde este es el centro de medición y este es el punto A, o sea, el primer tramo. Te repito que si necesitas aprender a hacer esos cálculos, pues busca la descripción de este video y ahí aparecen los enlaces para que aprendas a hacer esto. Desde el tramo desde A hasta B, el tramo desde A hasta C, y bueno, en fin. Bien. Todo esto que tengo aquí, lo que está aquí de color rojo son las potencias. Entonces, todos estos datos que estoy ingresando son de acuerdo a este esquema tridimensional. Muy bien, entonces vayamos a la plantilla. Entonces yo ingreso el tramo, ingreso la potencia, ¿cierto? En estos que están precisamente, que tienen borde, las celdas que tienen borde, y el programa me calcula automáticamente estos valores que tengo aquí, que son los caudales. Luego ingreso las longitudes totales, las longitudes reales, que son las longitudes del esquema tridimensional, y los diámetros, el diámetro que yo considere. Por ejemplo, esto es una instalación comercial, entonces yo vengo y escojo el diámetro de aquí, donde está aquí, uno de estos diámetros que tengo aquí, escojo ese diámetro.
y la voy a trabajar. Por lo que veo, esta escogí yo como es una comercial, entonces hay un material muy bueno que es el acero, que es muy resistente a golpes. Entonces, como una instalación comercial donde todo el mundo va a ingresar, entonces esa instalación va a estar sometida a golpes. Entonces yo voy a utilizar 3/4. Este que tengo aquí, obsérvese que ese diámetro interno es el que coloco aquí y se lo va a colocar a toda la red. Claro que usted puede colocarle 3/4 al tramo principal, después media, en fin. Entonces ya es decisión suya, ¿cierto? Y el programa entonces me entrega a mí, bueno, ya tengo entonces los diámetros. Resulta que esta plantilla trabaja con base en que la longitud equivalente o las pérdidas por accesorios equivalen al 20% de la longitud real. O sea que este valor que tengo aquí que calcula está aumentado una cierta longitud que se llama longitud equivalente en un 20%. O sea que esa casilla que tengo ahí señalada, lo que hace la plantilla es multiplicar este valor por 1,2. O sea, lo está inflando en un 20%, asumiendo en este caso, para facilidad, para no tener que ingresar ni codos a 90, ni codos a 45, ni TIA 90, ni TIA 180, se simplifica y es aceptado que esas pérdidas se asuman como un 20%, las pérdidas a través de accesorios. Bien, este valor que tengo aquí, el primerito, que no se ha ingresado, no está bordeado, quiere decir entonces que no lo tenemos que ingresar, sino que sale de aquí. Es la suma de la presión atmosférica del sitio donde está la instalación, más la suma de más la presión de medición. Según la norma, de esto debe saber para poder realizar todo esto. No es simplemente manejar la plantilla y no saber qué datos ingreso, ¿cierto? La presión atmosférica del sitio, por ejemplo aquí un 1.013 bar, se trabaja en bar esta fórmula que estamos aplicando aquí para la costa. Entonces estamos asumiendo que esta red está en la costa y según la norma NTC 3838 para instalaciones comerciales se puede utilizar 0.14 bares como presión de operación. Entonces al sumar estas dos me da este valor de aquí. Es conveniente, de nuevo te digo, puedes ir a la descripción y mirar allí los videos donde te enseñamos todo este tipo de cosas. Bien, ahora bien, entonces, cuando yo ingreso este valor aquí y tengo todos estos otros datos, ya los he ingresado, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago aquí es, el programa me devuelve este valor. Esta es la presión al final del tramo. Es decir, voy a ir al esquema tridimensional para explicar. A ver, desde el tramo CMA, la presión al inicio de ese tramo en el centro de medición es de 1.153 y es una presión absoluta. La presión al final del tramo es esto. ¿Qué quiere decir eso? Y que tiene que ver con los otros tramos. Observe que este tramo va desde centro de medición hasta A. Y hay otros dos tramos que empiezan desde A hasta B, los que siguen, y desde A hasta C. Voy a ir a explicar, voy al esquema tridimensional. Resulta entonces y sucede que tramo desde CM hasta A. La presión inicial, presión 1, es la que empieza aquí. Y el programa calcula la presión final. Y resulta que siguen a continuación de eso, están los tramos AB y AC. Muy importante esto que voy a decir. La presión al final del primer tramo, CMA, es la inicial de los tramos AB. Y es la inicial del tramo AC. O sea, si el tramo termina en la letra A, esa presión final es la inicial de los tramos que empiezan con la letra A, B y AC. Y así sucesivamente con todo. Entonces, esas presiones yo las voy a agregar. Entonces, vamos a la tabla. El programa me calculó esta presión aquí, que es la final, la presión en A.
y es la inicial de los siguientes tramos, de este y de este. Entonces esta presión la copio aquí y esta la copio aquí. Cuando la copio, no la escribo, la escribo, no la copio, sino que voy a escribir 1.139, 1,139, en fin. Recuerde que en Excel, dependiendo de la versión que usted tiene, trabajará con punto o con coma, ¿sí? Si le sale error, entonces, y trabajó con 1.139, entonces cámbielo a coma. Bien. Cuando yo escribo este valor, lo escribo aquí y aquí, entonces me va a dar un nuevo valor aquí. Este, por ejemplo, es la presión en el punto B y va a ser la inicial de este tramo que empieza en B. O sea, el punto B es el final de este tramo y es el inicial de este. Entonces la presión que me dio aquí, esta presión que me da aquí, la copio aquí en esta presión que tengo aquí en la inicial, aquí la copio, ¿sí? Y vuelve y juega, y así me sigo con todos los demás tramos. El programa entonces me va a entregar las presiones, estas presiones que tengo aquí, y me va a entregar los porcentajes. La condición que se debe cumplir es que este valor de porcentaje de aquí no sea mayor de 10. Y que la velocidad del gas a través de la tubería no sea mayor de 20, ¿ya? Y observamos que me cumple en todas partes. ¿Qué pasa si no me cumple? Entonces debo aumentar el diámetro. ¿Listo? Lo invito entonces a que revise, vuelvo y le repito, a que revise cómo son los parámetros para calcular, cómo seleccionan los tramos, en fin, todo ese tipo de cosas que están en la descripción de este video. Espero que le haya servido. En la descripción del video también está el enlace a esta plantilla. Mucha suerte.